El día de hoy les voy a mostrar un increíble tomo que nos trae de parte de la colección de Maestros del Fantástico, que es La Guerra de los Mundos, escrito por H.G. Wells. A decir verdad, yo no conocía tanto de este escritor, pero gracias a esta colección es que he podido adquirir un poquito de algunas de sus obras que nos traen. Por ejemplo, la primera entrega que nos trajeron, que fue La Máquina del Tiempo. Este incluía un fascículo en el cual, pues, si gustan pueden ver el video que está en nuestro canal de YouTube de Historia 11 TV, donde les mostramos el contenido de la primera entrega. Ya después salió esta, que fue la entrega número 5, y nos la trajeron por un precio de 190 pesos. Ya las últimas dos que han sacado por el momento ha sido la del Hombre Invisible, que fue la entrega número 9, y la entrega número 14, que fue La Isla del Dr. Moreau. Ahora sí, como sabrán, H.G. Wells se destacó por ser un escritor que manejaba historias con temáticas futuristas. Él era muy avanzado a su época, se podría decir, ya que logró predecir varios inventos que en esos momentos se escuchaban fantasiosos, pero hoy en día son una realidad. En ese aspecto se podría decir, o yo los asimilaría con lo que sería Julio Verne, ya que ambos estaban muy adelantados a lo que era su época y comparten esa visión futurista. A decir verdad, yo decidí iniciar con esta historia, que fue La Guerra de los Mundos, ya que me llamó la atención esa temática que manejan de una invasión alienígena. Además que la portada pues sí aporta muchísimo. A decir verdad, me llamó mucho la atención. Por eso mismo decidí empezar con esta entrega, en lugar que fue la primera, que fue la de Máquina del Tiempo. Así, les voy a platicar de qué trata esta historia. Vamos a abrirlo. Y pues podemos ver que, antes que nada, podemos ver el título y la ilustración. Y pues aquí igual nos dice que H.G. Wells es el escritor de El Hombre Invisible y La Isla del Dr. Moreau, entre otras obras. Lo que me gustó de esta colección, bueno, de este tomo, es que también nos proporcionan muchas imágenes que ayudan a que desarrollemos nuestra imaginación. Bueno, y ahora sí, ¿de qué trata esta historia? Técnicamente, el protagonista, que es el narrador, nos va a explicar cómo fue que poco a poco se desarrolló esta invasión alienígena. Nos plantea que existe vida en otros planetas, aunque el hombre, al sentirse superior a todo lo demás, no se percata de ello. Y nos dice que la vida en Marte se desarrolló muchísimos años antes que la Tierra terminara de formarse. Es por eso mismo que cuando este planeta rojo empezó a perecer, los habitantes de ese planeta prestaron la atención a lo que es la abundante Tierra. Y así fue como empezó todo este embrollo. Antes de la invasión, a muchos años antes, los astrónomos se percataban de que habían como unos tipos luces o explosiones que provenían de ese planeta. Aunque a la mayoría no les tomaban mucha importancia, el amigo del protagonista, que se llamaba Ogilvy, que era pues un astrónomo importante de esa época. Bueno, antes de seguir, esta historia se desarrolla a finales del siglo XIX, entonces entre 1800 y tantos. Por eso mismo, pues la tecnología no era tan avanzada y pues eso también va a afectar mucho en la historia, ¿no? Bueno, como les decía, Ogilvy se había percatado de eso y por eso mismo quedaba fascinado, porque pues tenía la idea de que tal vez existía vida en otros planetas, que es lo que nos planteó en el principio nuestro protagonista. Y una noche, cuando estos dos estaban en el observatorio visualizando este planeta, se percataron de que cayó una estrella fugaz. El protagonista no le tomó mucha importancia, sin embargo, Ogilvy como que se percató de que la trayectoria no era ordinaria, entonces tuvo una suposición de que tal vez se trataba de otra cosa. Él pensó que era un meteorito, entonces al día siguiente decide ir en donde había caído el meteorito. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que no era un meteorito, sino que este objeto tenía una forma irregular,
se parecía más a un cilindro. Entonces se percató o tuvo la idea de que tal vez ahí adentro de ese cilindro habían hombres provenientes de Marte, aunque debido a la gravedad tal vez ya estuvieran muertos. Entonces decidió ir ahí corriendo por todo el pueblo buscando ayuda para que le ayudaran a abrir ese frasco. Al único que le logró llamar la atención fue a un periodista, el cual al enterarse de que había caído eso, inmediatamente escribió la noticia, y así fue como la gente se fue enterando, incluyendo a nuestro protagonista. Al principio pues no había pasado nada, estaban viendo cómo abrir el frasco y todas esas cosas. Sin embargo, las cosas se ponen emocionantes porque de repente el frasco empieza a abrirse. Entonces todos ahí van de chismosos a ver qué onda, y ellos esperaban en sí un hombre o algo parecido a un hombre, pero por su sorpresa lo que sale del frasco, o bueno del cilindro, es algo gigantesco como del tamaño de un oso, grisáceo y cubierto de tentáculos, lo que pues hace que todos entren en pánico y salgan corriendo, aunque claro, la curiosidad va primero, ¿no? Entonces se quedan, ahora sí que se esconden detrás de unos árboles, y al ver que no sucede nada, Ogilvy y el periodista, entre otros grupos, un grupo de personas, se acercan al cilindro con una bandera blanca, ya que pues al lograr venir hasta otro planeta, consideraban de que eran sujetos pensantes. Entonces, al momento de acercarse, con cara de venimos en un show de paz, los extraterrestres empiezan a disparar rayos de calor que hacen que lo que toquen se incinere y se convierta en cenizas, ocasionando que pues el amigo, o sea Ogilvy y los demás, algunos murieran. Eso espantó a la gente y todos salieron corriendo. Realmente este rayos que sacaron los alienígenas nada fue para que se alejaran, porque realmente después de asesinar a unos cuantos con esos rayos, volvieron a su cilindro y no pasó nada. El protagonista, todo espantado, asustado, regresa a su casa y al encontrarse con sus vecinos les pregunta: oigan, ¿se enteraron que llegó un marciano o se enteraron de lo de Marte? Y pues los vecinos se empiezan a burlar de él, porque dicen, ¿cómo va a ser eso posible? Y esas cosas, ¿no? Entonces, pues él todo venía en shock, porque pues acaba de ver cómo mataron a su amigo y otras personas, y sus vecinos se estaban burlando, técnicamente no le creían. Entonces, pues en vez de pelearse con ellos, decide irse a su casa, hablar con su esposa, tratar de tranquilizarse y contarle lo que vio. La mañana siguiente fue como todas las mañanas que había vivido. No se escuchaba nada más de las noticias. Se había escuchado que otros soldados habían ido a restringir el área donde había caído el cilindro, pero realmente no había pasado nada. Sin embargo, mientras el protagonista estaba desayunando, se percató junto con su esposa de que empezaban a salir unos humos negros del cielo y que se empezaban a escuchar tiroteos y unos, ¿cómo se puede decir? Martilleos al suelo. Entonces, ahí es donde se entera el protagonista de que los alienígenas están atacando. Pero dice, ¿cómo va a ser esto posible si ellos no se pueden mover debido a la gravedad? Porque ellos nada más se estaban arrastrando, es lo que nos hacen pensar. Pero, por sorpresa, estos, lo que así como lo describen nuestro protagonista, tripoides, se empiezan a levantar y con sus rayos de calor empiezan a atacar el pueblo. Nuestro protagonista pues le renta un caballo a un vecino y deciden irse a la casa de sus primos que estaban en otro pueblo. Ya al llegar allá con su esposa, pues decide regresar a su pueblo, algo que pues bueno, no fue muy inteligente de su parte, pero bueno, decide regresar a su pueblo, a entregar de nuevo el caballo para que no le cobren más, ¿no? Entonces, al momento de regresar, se percata de que pues la ciudad literal ya fue toda destruida y que los marcianos eran gigantescos, medían más de 3 metros, y por lo mismo que estaba lloviendo y era de noche, sí fue, imagínense ese escenario, la verdad sí les da mucho miedo, y pues eso hace que se espante el caballo en el que venía el protagonista, se caiga y el caballo muera. Pues el protagonista decide dirigirse a su casa, a refugiarse,
Y ahí es donde se encuentra con un artillero, el cual le cuenta que sus camaradas junto a él se iban a enfrentar contra los marcianos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos mató a todos de ellos, y ahí es donde él se dio cuenta de que eran imparables. Sin embargo, pues el protagonista dice que debe haber una manera de detenerlos y todas esas cosas. Entonces, a la mañana siguiente, el artillero dice, mejor vamos a avisarles a los demás soldados que apenas van llegando lo que hemos visto. El protagonista dice, yo prefiero irme con mi esposa, ya que están en riesgo de que los marcianos vayan allá, al pueblo de sus primos. Sin embargo, el artillero dice, no, porque los marcianos están entre el camino, tal vez te ven, y de nada le vas a ayudar a tu esposa si te mueres antes de verla. Entonces, pues el protagonista decide acompañarlo, y ahí es donde vamos a ver todo el caos que se desata, ya que vemos que más y más marcianos vienen bajando a la Tierra para invadirlos. La verdad es que está muy interesante esta historia. Te atrapa desde el principio, créanme que sí te atrapa, y le digo que las imágenes ayudan mucho a que te ambientes en lo que está sucediendo. También cómo manejan esa temática, cuando se podría decir suspenso o terror, ya que pues describen a las criaturas realmente muy horribles, y si te dan, podemos observar cómo la gente empieza a sentir desesperación al ver que son indefensos ante ellos, no pueden defenderse. Y pues sí podemos ver cómo se desata el caos en que las personas pues van saqueando las cosas de otras personas, pues todos están protegiéndose no solamente de los marcianos, sino de los bandidos y esas cosas, ¿no? Entonces podemos ver en ese aspecto pues cómo la gente reacciona ante situaciones como estas. Bueno, en la parte de atrás, ya no les voy a contar más para que ustedes lo lean. En la parte de atrás pues nos viene la ficha de datos del libro, y también nos viene el índice. Igual, esto es que nos viene igual como un tipo de índice en donde nos muestran todas las imágenes que nos presentan dentro de este libro, y así es más fácil localizarlas. Les digo, este libro, como les digo, me gustó mucho, es muy interesante esa temática que manejan. Además, pues igual ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Te digo que es una historia muy interesante, te atrapa desde el principio, y fue por eso mismo que les digo que yo decidí iniciar con esta historia. Digo que me llamó la atención la temática de invasión alienígena, pero cuando ya seguí leyéndolo, la verdad es que sí, te atrapa muy, muy fuerte, y sí es muy interesante. Yo se lo recomendaría mucho. Además, como les digo, si no conoces tanto de este escritor o apenas estás empezando con él, pues es una buena opción que te puedo presentar, y pues gracias a esta colección puedes irla adquiriendo y conocer un poquito más de esas historias. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. Coméntenme si ustedes ya conocían esta historia, si les llamó la atención al igual que a mí, o qué les pareció más que nada. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos veremos muy pronto. Hasta luego.